Buenos días, doctora. Mi nombre es Cecilia Guadalupe Martínez Reyes. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es herpes virus humano junto con mi compañero. La familia de los herpes virus contienen varios de los patógenos virales humanos más importantes. Estos virus tienen un extenso rango de células hospedadoras y otros virus de la misma familia tienen lo que es un rango más estrecho. Esto hace que la clasificación de la familia de los herpes viridae sea una clasificación un tanto complicada. Algo importante que me gustaría mencionar al inicio de lo que es este seminario es el hecho de que los herpes virus del cual nosotros vamos a hablar es herpes virus simple 1 y 2. Este tipo de virus se caracteriza principalmente por afectar lo que es la mucosa oral, al igual que la mucosa genital. También algo de mencionar importante de esta familia antes de empezar a abordar un poco más profundo este tema es que este tipo de virus, tanto el tipo 1 como el 2, lo que tienen es la capacidad de entrar en un estado de latencia y esto se llama alojar lo que es en los ganglios nerviosos del cuerpo y ahí estos virus pueden lo que es permanecer inactivos por distintos periodos de tiempo y cuando el paciente se ve expuesto a lo que son diferentes factores como estrés, fatiga, alguna exposición solar, incluso a la disminución de defensas inmunológicas, este se vuelve a reactivar y a reaparecer en la persona. También es que en este tipo de virus en realidad en aquellas personas inmunocomprimidas puede llegar a causar lo que son infecciones un poco más graves y un poco más mortales, debido a que como su sistema inmunológico está comprometido, o sea, no tiene lo que es una buena defensa. Esto hará que puedan llegar a desarrollar diferentes complicaciones que vamos a ver más adelante. También me gustaría empezar tocando lo que es el primer punto de este seminario, que es la descripción del agente. Algo importante sobre lo que es ese tipo de virus es que se clasifica principalmente, como habíamos dicho, tienen lo que es una clasificación un tanto complicada, un tanto compleja, pero existen dos tipos de virus diferenciados epidemiológicos y antigénicos del virus herpes simple, que es el virus herpes simple 1 y 2. Esta es una, pues como ya estábamos mencionando, estamos hablando de virus, entonces esta infección de herpes es una infección vírica y tenemos que esta se localiza principalmente porque existe una lesión primaria localizada, también existe un periodo de latencia y tiende a tener una recidiva, que es una reaparición de una lesión también de manera localizada. Los dos agentes causales, como he venido mencionando, sobre este tipo de herpes son el virus herpes simple tipo 1 y 2. Digamos que este tipo de virus en realidad lo que hace es que depende, o sea, produce en realidad síndromes clínicos dependiendo de cuál ha sido su vía de entrada. Pero, sin embargo, ambos virus lo que pueden es infectar el aparato genital y la mucosa de la boca. Entonces, es importante tener en cuenta que ambos pueden infectar estas dos vías. Algo importante que tenemos aquí, lo que es en nuestras diapositivas, es que esto tiene una morfología bastante importante.
Por ejemplo, antes de empezar a hablar de su morfología, me gustaría lo que es mencionar que hay ciertas, ciertas cosas importantes eh, sobre el agente causal, que es que ya habíamos mencionado que pertenecen a lo que es a la familia de Herpes viridae. Estos son grandes virus de DNA, perdón, de doble cadena con una envoltura. Algunos herpes producen lo que son algunas infecciones como lo que son úlceras dolorosas, tanto cutáneas como vaginales, también genitales, perdón. Producen varicela, encefalitis y sarcoma de Kaposi. Nosotros hacemos mención de esto de manera general porque es importante saber que en esta familia de herpes viridae existen 8 miembros, los cuales pueden infectar al humano, pero sin embargo nosotros, como hemos venido hablando, vamos a hablar del 1 y 2, que son virus herpes simple. En nuestra diapositiva podemos observar que según la virología, todos los herpes virus son similares desde el punto de vista morfológico, como que es que tienen un tamaño general de 180 a 200 nanómetros. El núcleo de DNA es de hasta 75 nanómetros de diámetro y este virus se encuentra, rodeado de una cápside icosaédrica, que esta cápside en realidad es la envoltura externa de los virus, o bueno, de algunos virus. También tenemos lo que es el genoma viral, que es de gran tamaño en un rango de 125 a 240 de DNA, el cual va a codificar cerca de 75 proteínas virales. Entonces, con base en ciertas semejanzas virológicas, los herpes virus se han podido dividir entre subfamilias, la que es alfa, beta y gamma, siendo el herpes simple tipo 1 y 2 pertenecientes a la subfamilia alfa. Perteneciente lo que es, a la familia alfa. Ahorita vamos a pasar a hablar lo que es de el punto número 2 de nuestro seminario, y antes de pasar ese punto, es importante que si bien existen otros, mencionar que si bien existen otros tipos de herpes que afectan animales específicamente, también tenemos, pues, claro que del que estamos hablando nosotros es específicamente de los que afectan al ser humano, para que no nos vayamos a confundir. El punto número 2 nos pide describir la enfermedad. Es por eso que vamos a hablar de que, como bien hemos venido mencionando, el herpes es una infección viral, la cual puede llegarse a presentar a primera instancia como una lesión primaria localizada. Por ejemplo, cuando hablamos de lo que es que infecta o aparece una lesión primaria localizada en lo que es la mucosa oral o en la boca, muchas veces las personas comúnmente lo conocen como fuego. Este aparece en las orillas de nuestros labios. Una disculpa. Como decía, algunas personas lo conocen de esta manera. Entonces, esta sería nuestra primera lesión primaria localizada, que es cuando el virus empieza a presentar, como lo podemos ver aquí en esta imagen que estoy señalando. Aquí podemos ver ciertas úlceras en la comisura de la boca. De igual manera, tiene lo que es un periodo de latencia. Ese periodo de latencia es cuando el virus se encuentra prácticamente inactivo, que es lo que habíamos mencionado al inicio, que se aloja en los ganglios del sistema nervioso y permanece ahí hasta que algún factor puede hacer que tienda a recurrir de nuevo, es decir, a reaparecer por algún factor que haya hecho que se reactivara. Entonces,
Entonces, esta es como la descripción de la enfermedad, es decir, estos pueden llegar a reaparecer o causar ciertas manifestaciones clínicas dependiendo de dónde sea la vía de entrada de este virus. Porque muchas veces puede ser que de herpes genital, como podemos ver aquí, podemos ver estas úlceras. Normalmente estas úlceras son muy dolorosas y, este, y también a veces logran empeorar con el tiempo. Así tal y como podemos ver aquí, son úlceras un tanto muy dolorosas para nuestro paciente. Entonces es importante saber diferenciar entre los virus, entre los virus del herpes, o incluso no confundirlo con otro tipo de enfermedades que más adelante se va a tocar con qué enfermedades se pueden llegar a confundir. Tenemos lo que es el tercer punto, que nos pide que hablemos de lo que es la epidemiología de la enfermedad, y es que según los resultados de varios estudios cero epidemiológicos han logrado corroborar que la existencia de infecciones por virus de herpes simple ocurre en todo el mundo. Esto debido a que en los últimos años se demostró que existe una fuerte prevalencia del virus herpes simple tipo 2 en los países subdesarrollados que en aquellos que están desarrollados. Esto, de hecho, es bastante importante mencionar que algunos porcentajes que existen en lo que es la epidemiología. Por ejemplo, tenemos que en África subsahariana la cero prevalencia del virus herpes simple 2 en las embarazadas está cerca del 60%, mientras que la tasa de adquisición anual llega al 20% en mujeres adolescentes. Por lo tanto, como habíamos dicho, bueno, creo que no lo había mencionado, pero aprovecho de mencionarlo que esta infección ocurre en todo el mundo. Es por esto que la frecuencia global de esta infección se calcula en más o menos 23.6 millones de infecciones por año. Algunos otros porcentajes que me gustaría mencionar es que más del 90% de adultos tienen anticuerpos contra el virus del herpes simple tipo 1. Esto porque en realidad me gusta hacer mención de esto porque en realidad lo que es la aparición o el contagio de lo que es el virus herpes simple 2 está precedido por el virus del herpes simple 1, ya que la frecuencia de que las personas adquieran es el virus simple herpes tipo 1 es un poco más frecuente. Sin embargo, el herpes 1 el virus herpes simple tipo 1 con respecto al área genital es un poco más reducido. También otro porcentaje, o bueno, el hecho de que, ¿cómo se llama? El hecho de que algunas personas ya tengan lo que es antes como precedente que tengan la infección del tipo 1, esto se debe a que muchas personas tienen un nivel socioeconómico precario, lo cual hace que esta infección se dé más. Por ejemplo, digamos que en países que están un poco más desarrollados llegan a tener anticuerpos hasta cuando llegan al quinto decenio de su vida, es decir, a los 50 años, mientras que, como habíamos mencionado, hay poblaciones que son socioeconómicamente precarias, llegan a tener anticuerpos al tercer decenio de su vida, es decir, a los 30 años. Entonces, esto es importante ver cómo afecta en realidad el que un país esté o no esté desarrollado y el que tenga o no tenga las bases económicas necesarias y las bases sociales necesarias para enfrentar ciertas enfermedades. Normalmente cuando hay la prevalencia de anticuerpos contra
el virus del herpes tipo 2 se da cuando se muestra, por ejemplo, por medio de que las personas han tenido actividad sexual, y eso se da también en diferentes grupos de la sociedad o diferentes grupos de población. También otro porcentaje importante es que en ciertas clínicas de planificación familiar y obstetricia, al menos 25% de las mujeres embarazadas tienen, no, perdón, al menos el 25% de mujeres que llegan a consulta de planificación familiar y obstetricia llegan a tener anticuerpos contra el virus del herpes tipo 2, y sin embargo el 10% de las pacientes han dicho que ha dicho que ha tenido este virus. Es decir, hay pacientes que no saben que han tenido este virus, y las que sí lo tienen es porque han sido seropositivas. Entonces quiere decir que han tenido lo que es apariciones de lesiones en su aparato genital. Entonces, la manera en que nosotros podemos llegar a ver esta enfermedad es que es importante cómo afecta tanto social y económicamente algunas enfermedades, el cómo incluso también el no tener la educación necesaria o aquel tabú para poder quitar para poder hablar ciertos temas en nuestra sociedad, porque son mal vistas. Entonces es importante que nosotros empecemos a concientizar de cómo muchas veces las enfermedades de transmisión sexual se dan, y el cómo es importante ir aplicando algunas charlas sobre lo que es la prevención, pero eso lo hablaremos más adelante y no me voy a mucho sobreextender más sobre este punto. Otro punto importante es como mencionaba, otro punto importante es el punto número 4, que es la distribución de la enfermedad. Esa parte es muy corta, y es que en realidad la distribución de la enfermedad es de carácter mundial, es decir, la podemos encontrar en todo el mundo y en diferentes áreas de este mismo. Al menos el 50-90% de los adultos va a poseer anticuerpos contra el virus herpes simple tipo 1. Normalmente esta se inicia por lo que es la infección bucal y se suele producir en el 5º año de vida, o si no es que antes. Sin embargo, ahora en la actualidad se notifican más infecciones primarias en adultos. ¿Cuándo nos referimos a esto? Nos referimos a infecciones primarias en adultos para los adultos sexualmente activos que puedan llegar a tener lo que es el virus simple tipo 2. Entonces, normalmente esta persona llegan a adquirir esta infección al comienzo de la actividad sexual en sus vidas. Es importante saber que esta enfermedad de este virus, específicamente el virus simple del herpes tipo 2, rara vez se va a ver antes de la adolescencia, exceptuando aquellos niños que han sido víctimas de abuso sexual. Entonces, esto es importante, conocer este tipo de distribución y el cómo y cuándo y en qué etapas podemos encontrarlo, y así ayudar a prevenir ciertos temas delicados, ¿verdad? Entonces, pues este sería el punto 4, pues por lo mismo que es un poco corto. El punto número 5, hablamos sobre el reservorio, es decir, quién o quiénes pueden llegar a ser el reservorio de este agente causal, que es este virus. Bien, como podemos ver aquí en esta imagen, el reservorio pues son los seres humanos. En realidad
No existen vectores o reservorios animales conocidos o involucrados en el herpes virus humano 1 y 2. Sin embargo, en apariencia, y según se conoce hasta el momento, el único reservorio para este tipo de virus son solamente los seres humanos. Nuestro punto 6 es el periodo de incubación y me gustaría hacer aquí mención que vamos a hablar sobre el periodo de incubación tocado en diferentes libros. Por ejemplo, en OPS nos dice que que el periodo de incubación ocurre en 2 a 12 días después de haber sido expuesto a lo que es haber sido expuesto a este virus. Normalmente puede ser más largo en infecciones neonatales según OPS. Tenemos también aquí lo que es periodo de incubación según Cherries. Nos dice que suele ser de 2 a 12 días después de la exposición. Los síntomas dice que suelen aparecer más o menos dentro de este marco de tiempo. Sin embargo, es común que algunos pacientes no experimenten síntomas inmediatamente después o tras la infección. Así que hasta el momento el periodo de incubación entre OPS y Cherry nos plantean el mismo tiempo, pero hay una pequeña diferencia en lo que es Harrison. Harrison nos dice que el periodo de incubación del virus herpes simple típicamente varía de 2 a 14 días. Sin embargo, nos menciona que en la mayoría de los casos se manifiestan los síntomas entre los 4 y 7 días después del contacto con el virus. Es decir, después de haber estado en contacto con otra persona infectada, dentro de los 4 a 7 días vamos a empezar a presentar o a manifestar ciertos síntomas o signos. Esto es importante mencionarlo, que lo hemos separado de esta manera para conocer ciertas diferentes opiniones en realidad y diferentes bibliografías. Así nosotros podemos observar un poco más a fondo sobre este virus y su periodo de incubación según cada libro. Y por último, llegando ya a mi último punto, es el punto número 7, transmisibilidad. Este es un punto importante porque ¿cómo se transmite la enfermedad? Es importante saber que el contacto tanto para el virus herpes simple 1 y 2 se da por medio de la saliva o secreciones genitales, siendo este el principal mecanismo de propagación del virus. Es decir, de tal manera que tanto el tipo 1 como el tipo 2 pueden lo que es transmitirse a diferentes sitios anatómicos por contacto genital, por contacto oral anal y por contacto anal genital. Algo importante y a destacar es que, sin embargo, a pesar de que ya tenemos este tipo de contactos, no se ha demostrado a ciencia cierta si existe o no la transmisión del herpes por compartir toallas con otras personas. Lo ideal sería que no se hiciera, que no se comparta toallas con otras personas, así para prevenir la posibilidad, si es que existiese, de adquirir herpes por medio de compartir objetos personales como la toalla. Algunas cosas importantes es que también lo que es este virus se puede transmitir, por ejemplo, por medio de lo que es personal de salud como los dentistas. Por ejemplo, hay dentistas que pueden llegar a contraer esta infección en las manos. Este tipo de infección se conoce como panadizo herpético. ¿Cómo lo contraen? Bien, los dentistas lo llegan a contraer por medio de aquellos pacientes que van a expresar el virus del herpes simple por la cavidad bucal, es decir, por medio de la saliva. ¿Y por qué lo contraen? Porque no usan guantes, porque no se protegen sus manos y llegan a contraer esta enfermedad. Recordemos que ellos están en contacto con la cavidad oral y ellos principalmente
siendo esta una de las vías de entrada del virus. También otro es que a veces la infección se da por recién nacidos, como podemos ver aquí en esta imagen, en embarazo. Aquí tenemos el del dentista, que es importante que esté bien, tenga su equipamiento. En el embarazo en realidad no es que el feto va a adquirir el virus por medio porque está dentro del útero o porque se da después del parto. Pero sí, bien es cierto que existen ciertas probabilidades, pero con mayor frecuencia, en un 85%, el recién nacido se infecta en el momento en que está pasando por el conducto de parto infectado, es decir, que la madre tenga este virus y tenga ya estas lesiones, estas úlceras, y el feto empieza a pasar por lo que es el canal de parto. Ahí el feto se puede, el recién nacido se puede lo que es infectar y contraer esta enfermedad. Y con menor frecuencia, como habíamos mencionado, es que lo adquiera dentro del útero o lo adquiera después del parto. ¿Cómo lo adquieren después del parto? Después del parto, el recién nacido lo puede adquirir por uno de los mecanismos de transmisión postnatal, que es cuando hay succión orogenital directa durante el ritual de circuncisión judía. Es decir, mientras le hacen la circuncisión al niño puede adquirir lo que es esta enfermedad, ya que ponen su boca en su miembro. Entonces eso no es recomendable porque pues no es recomendable hacérselo a los niños, este tipo de rituales, porque pueden llegar a contraer enfermedades graves en su cuerpo. Entonces es por eso que es importante también tener en cuenta que otro mecanismo de transmisión es mantener relaciones sexuales sin protección, porque bien sabemos que el virus del herpes se puede contraer en el área genital por estar en contacto con, con alguna úlcera de algún otro infectado. Entonces es importante tener cierta precaución a la hora de que tengan relaciones sexuales, poder cuidarse previamente y después también. Entonces, este sería mi participación. Quedaría mi compañera con el siguiente punto. Un muy buen día, mi nombre es Kerry Melissa Lozano Canales y hoy vamos a hablar sobre la segunda parte de herpes tipo 1 y tipo 2. Vamos a comenzar con la susceptibilidad, la vamos a dividir en herpes tipo 1 y tipo 2. Tenemos que herpes tipo 1 son que se origina originalmente en herpes urolabial, que la infección se asocia a factores demográficos conforme a la edad, a nivel socioeconómico también y a nivel geográfico. Esto es muy contagiosa, que frecuentemente es endémica a nivel de todo el mundo y se adquiere durante primera infancia y dura toda la vida. En la susceptibilidad de herpes tipo 2 tenemos que las personas que adquieren relaciones sexuales o contacto sexual oral o anal con una pareja infectada. Este riesgo de transmisión en el caso de una madre es muy alta, ya que puede llegar a infectar al recién nacido. Depende sobre todo de la infección materna, si es primaria o recurrente. Las personas con infección de herpes tipo 2 tienen mayor riesgo de contraer infección, también infección sobre VIH. Pasamos a la patología o patogenia. En la patología o patogenia tenemos que el contagio del virus del herpes simple se acompaña a una réplica suficiente del virus para infectar las determinaciones de los nervios sensitivos autónomos. Al penetrar en la neurona, el virus es transportado intraaxonalmente hasta los cuerpos de las neuronas ganglionares. Eso quiere decir que el virus se va a alojar en cierto determinado nervio. Por eso que no se sabe
cuál es la latencia o cuánto es el tiempo determinado que la lesión puede durar o puede llegar otra vez a reactivarse. El herpes tipo 1 se afecta mayormente en los ganglios trigéminos, mientras que herpes simple tipo 2 afecta a... ¿Qué fue eso? Estos persisten en el ADN viral, aunque el virus ya no es cultivable después de la fase aguda. En su ADN persisten las células ganglionares, permitiendo la reactivación a un futuro. Por esto que de esto va a depender factores que reactiven el virus de herpes simples, que lo vamos a ver a continuación. Con los factores de reactivación del virus del herpes simple, la reactivación del virus desde las células ganglionares con una infección latente causa la mayoría de recurrencias de infecciones genitales y bucolabiales, aunque los mecanismos de reactivación son desconocidos. Estos podrían ser como la exposición a la luz ultravioleta, la luz solar, el calor, la fiebre, la exaltación, el estrés emocional y traumatismo, ya sean estos por intubación. Estos factores hacen de que herpes pueda llegar a reactivarse y estar presente, porque herpes no tiene cura, solo tiene tratamiento y dura toda la vida. Proseguimos con el caso clínico, que el cuadro clínico tenemos que el virus del herpes simple se ha aislado en las vísceras de zonas mucocutáneas. Las manifestaciones clínicas de esta por la evolución de la infección por el virus depende del sitio anatómico afectado, la edad y el estado inmunitario del hospedador y del tipo del antígeno del virus. De los dos subtipos pueden originar infecciones genitales o bucofaciales. Estas infecciones son clínicamente indistinguibles. La infección genital por virus del herpes tipo 2 tiene dos probabilidades de reactivarse, mientras que reaparece de 8 a 10 veces. El herpes simple tipo 1 reaparece con mayor frecuencia que las infecciones bucofaciales labiales, debidas a que reaparece con frecuencia. Más que herpes tipo 2. En las infecciones bucofaciales tenemos que la manifestación clínica más frecuente del primer episodio de la infección por virus del herpes son gingioestomatitis y la faringitis. Esas tanto que la manifestación clínica más frecuente de la reactivación de la infección del virus herpes simple labial recurrente. Podemos ver aquí imágenes de herpes simple en bucofacial, infecciones bucofaciales. En la infección genital, tenemos que estas imágenes de herpes de la infección bucofacial, y en el caso del bebé tenemos que es gingioestomatitis primaria por herpes simple, y en esta imagen de acá tenemos que es herpes simple labial recurrente, o sea que este paciente sufre bastante con esta condición. Infecciones de órgano genital. El primer episodio de herpes genital primario se caracteriza por fiebre, cefalea, malestar y malalgias. Los síntomas locales predominantes en el lugar son dolor, comezón, disuria, descarga vaginal y uretral. Linfodemopatía inguinal y dolorosa. Estos síntomas o signos consisten ya que cuya duración puede durar de 3 a 14 días. La infección faríngea por virus del herpes tipo simple 1 y simple tipo 2 suele provocar lesiones ulcerosas o exudativas en la pared posterior de la faringe. En el cuello uterino, en el caso del herpes tipo 2, en el cuello uterino, podemos ver que la uretra están afectados en el caso del 80% de las mujeres en el primer episodio de la infección. Pasamos al diagnóstico de laboratorio. En el diagnóstico de laboratorio, pasamos
al diagnóstico de laboratorio. En el diagnóstico de laboratorio tenemos que son 4 tipos. Uno, la reacción de cadena de la polimerasa. La reacción de la cadena polimerasa o PCR es una técnica de reacción en cadena de la polimerasa que esa ayuda a detectar el virus en material de vesículas obtenidas por aplicador, ya sea en sangre o líquido cefalorraquídeo. Estos tejidos son sensibles en específicas con la amplificación del ADN viral por medio del PCR en el LCR, son un recurso más sensible para detectar virus y se recomienda el diagnóstico para meningitis o encefalitis herpética. El aislamiento o identificación del virus, tenemos que esta se utiliza para la inoculación de cultivos del virus en los tejidos o un aislamiento viral que se utiliza como cultivo después de una centrifugación, que esta es el diagnóstico oportuno del virus citomegálicos, que así detectan el uso de anticuerpos fluorescentes. La citopatología, en la citopatología, el método citológico más rápido que consiste en teñir las muestras obtenidas con un raspado a base de vesículas. Se indica presente en herpes virus. Una técnica más sensible es la detección del antígeno por fluorescencia directa en infecciones que contienen las células infectadas por el virus. En la serología tenemos que la utilidad de esta es diagnóstica de los análisis serológicos. Está limitada por múltiples antígenos compartidos por virus de herpes simple tipo 1 y herpes tipo 2. También puede haber algunas respuestas amnésicas. Pasamos con el diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial también lo vamos a dividir en diagnóstico diferencial de herpes tipo 1 y diagnóstico diferencial de herpes tipo 2. En el diagnóstico diferencial de el impétigo tenemos que su agente etiológico es el Staphylococcus aureus o otra bacteria relacionada. El periodo de incubación de esta puede ser de 1 a 3 días y además de esta lo que va a producir es una dermatosis bacteriana aguda que es contagiosa, inoculable y muy frecuente y particularmente en la niñez. Se caracteriza por ampollas casi siempre efímeras que son reemplazadas por pústulas que desencadenan con rapidez las costras. Tenemos otro diagnóstico diferencial son las aftas bucales. Las aftas bucales se desconoce su agente etiológico, pero se tiene que puede ser por, herencia. Puede ser hereditarios. El periodo de incubación de esta puede ser de 10 a 14 días y su como descripción de las aftas bucales tenemos que son úlceras orales únicas, múltiples, que son dolorosas y recurrentes, que puede medir hasta 1 centímetro de diámetro. Tenemos en la escabiosis, su agente etiológico es Sarcoptes escabei, que su periodo de incubación es de 2 a 6 semanas y esta puede presentar dermatosis que puede ser generalizada por pliegues genitales que se caracteriza por pápulas y costras hermáticas, pequeñas vesículas y túneles que van a provocar ácaro. El herpes zóster, tenemos que su agente etiológico es virus de la varicela zóster, que su periodo de incubación es de 2 a 4 días, pero depende del caso, ya que se provoca mucho dolor y mucho ardor. Es una enfermedad infecciosa, aguda y autodelimitada, que se caracteriza por la aparición repentina de afección de la piel en los nervios periféricos que siguen en la trayectoria nerviosa dermatomal. Suele ser intercostal, facial o en las extremidades. Pasamos con el diagnóstico diferencial de herpes tipo
2. Número 1, el sífilis es una enfermedad de transmisión sexual y su agente etiológico es Treponema pallidum, que su periodo de incubación es de 10 a 90 días, determinadamente como unas 3 semanas. Que esta es una enfermedad de transmisión sexual, que es infectocontagiosa y sistémica, que se manifiesta como por un chancro ahí, que se ve esa pápula de ahí. Balancitis candiásica, que esta se caracteriza por su agente etiológico por el género Cándida y oscila desde los 2 a los 14 días. Se caracteriza porque en el glande se ve blanquecino, piel maraceada con placas blanquecinas y erosiones, que a veces estas lesiones pueden ser vesículas o pústulas que pueden doler bastante. Ahí se ve en esta imagen de acá. El chancroide, que el chancroide es otro diagnóstico diferencial de herpes tipo 2, ya que esta presenta también lesiones, úlceras y puede llegarse a confundir, ya por examen de laboratorio se puede llegar a comprobar de que puede ser que no, ya que su agente etiológico es Haemophilus ducreyi, que su periodo de incubación es de 3 a 5 días. Es una infección bacteriana aguda que se caracteriza por varias úlceras, como se ve en la imagen aquí presente, dolorosa y necrosante en el sitio de la infección. Seguimos con el tratamiento, que en el tratamiento vamos a tener el aciclovir, que el aciclovir se activa en las células infectadas. Este es un mecanismo de acción. Se activa por células infectadas y se bloquea la síntesis del ADN viral, lo que hace competir con otros nucleótidos naturales y que al incorporarse en el ADN del virus, provocando la terminación de la cadena y deteniendo su replicación. Los efectos adversos del aciclovir puede tener que sean náuseas, diarrea, dolor de cabeza y su infusión intravenosa puede estar asociada a toxicidad renal reversible. Esto quiere decir nefropatía cristalina o nefritis intersticial. Otros efectos neurológicos pueden tener temblores, delirios o convulsiones. Otro fármaco que se puede recetar o tomar en herpes puede ser el valaciclovir, que valaciclovir es un éster que se convierte rápidamente en aciclovir después de la terminación oral a través de la hidrólisis enzimática. El primer paso es en el hígado, pasando a intestinos, dando como resultado niveles séricos de 3 a 5 veces mayores que los alcanzados en el aciclovir oral, aproximadamente los alcanzados de aciclovir intravenoso. Sus efectos adversos puede causar dolor, dolor de cabeza, náuseas, vómitos o erupciones cutáneas. Se ha llegado a informar por confusión, alucinaciones y convulsiones. El famciclovir, se tiene que es un profármaco de análogo de la guanosina acíclica, que después de su administración oral, el famciclovir se desentila rápidamente y se oxida con el metabolismo. El primer paso del penciclovir, sus efectos adversos en general es bien tolerado, aunque puede causar dolor de cabeza, náuseas o diarrea. El foscarnet, sus efectos adversos. El foscarnet es un análogo de pirofosfato que inhibe el herpes polimerasa en el ADN. La polimerasa del ácido ribonucleico es la transminasa inversa del VIH directamente, sin requerir la activación por fosforilación. El foscarnet bloquea el sitio de unión del pirofosfato en esas enzimas e inhibe la escisión del pirofosfato de la desoxinificación de los trifosfatos. El foscarnet está disponible solo en formulación intravenosa. Sus efectos adversos pueden tener infección o insuficiencia renal, hiponatremia, hipercalemia, hiporfosfatemia
y la toxicidad del sistema nervioso central incluyen dolor de cabeza, alucinaciones y convulsiones. Vaya, si nos llega a suceder infecciones mucocutáneas por virus del herpes simple, ya de determinación que un paciente llega por infección inmunodeprimidos, que en nuestro episodio podría ser síntoma agudo o recurrente, podemos darle a nuestro paciente, o según Harrison, aciclovir cada 5 mg por kilogramos de peso cada 8 horas por vía oral. O también 400 gramos de 4 veces al día. Podemos también recetarle farmaciclovir, que es 500 gramos 2 veces o 3 veces al día. Otro caso que nos puede dar del paciente puede ser por supresión de la reactivación, ya sea genital o bucolabial. En este podemos recomendar aciclovir, según Harrison, todo esto según Harrison. Aciclovir por 5 gramos por kilogramo de peso cada 8 horas. O valaciclovir, 500 gramos 2 veces al día. Por herpes genital, por pacientes inmunocompetentes, podemos recomendar, o según Harrison recomienda, aciclovir oral 200 gramos 5 veces al día por 400 gramos o 3 veces al día. Herpes genital sintomático recurrente, nos recomienda tomar a las personas que lo padecen aciclovir oral 800 gramos 3 veces al día, o valaciclovir 500 gramos 2 veces al día. Yo creo que eso sería por infección. Por infección neonatal, ya sea que el bebé nazca con esta infección, podemos darle 60 gramos de aciclovir por kilogramo de peso al día en 3 tomas en un tratamiento de 21 días. Pasamos a las complicaciones. En las complicaciones podemos tener el herpes del gladiador. En el herpes del gladiador tenemos que el virus del herpes simple puede infectar la piel y de los luchadores, ya que ellos sus mucosas están como totalmente abiertas y susceptibles a recibir el virus. Entonces se ha visto que en áreas como el tórax, oídos, caras, manos, debido a las lesiones durante los combates, estos brotes de ellos resaltan, y esto se tiene que recalcar para hacer su diagnóstico y tratamiento para rápidos y evitar su propagación. El caso del muchacho acá que tenía herpes del gladiador. Infecciones viscerales. En las infecciones viscerales por herpes simple puede afectar varios órganos, causando esofagitis, neumonitis o hepatitis, principalmente en personas inmunodeprimidas. ¿Qué nos quiere decir por infecciones viscerales? Que a pesar de que llegó bucofacial por el labio, bajando a lengua, garganta, y llegó a esófago, y así puede llegar a dañar otros órganos de herpes. Herpes neonatal. En el herpes neonatal tenemos que ocurre cuando el recién nacido se expone durante el parto, aunque es raro, pero puede causarse. Sus consecuencias como discapacidad neurológica o muerte, y el riesgo es mayormente si la madre contrae la infección al final del embarazo. Aquí podemos ver 2 imágenes. En la primera podemos ver que la infección está localizada por el virus del herpes simple, que es en un recién nacido, de la boca en un neonato, que muestra una úlcera roja debajo del labio superior causada por virus del herpes simple tipo 1. Y en la imagen 2 podemos ver a un neonato con SIDA que también tiene herpes simple tipo 2. En las infecciones del sistema nervioso y periférico, la encefalitis por herpes simple, el diagnóstico temprano se basa en el PCR del LCR, y la mayoría de los casos son causados por virus del herpes simple tipo 1. Puede llegar a causar una encefalitis o causar, aquí se puede ver la imagen de una resonancia magnética, que en esa
se puede ver una resonancia magnética o una imagen de la tomografía que se puede ver la difusión del encéfalo en una persona con encefalitis del lóbulo temporal izquierdo, por virus del herpes simple. Pasamos al pronóstico. En el pronóstico tenemos que, el primer pronóstico puede ser que el pronóstico general del herpes simple tipo 1 o tipo 2, las lesiones causadas por herpes simple se curan solas, pero la infección es por vida. En personas inmunodeprimidas por herpes tipo 1 o herpes tipo 2 facilitan la adquisición y facilitan la transmisión de VIH, aumentando el riesgo de infección entre 2 y 9 veces. El pronóstico de herpes neonatal sin tratamiento, el neonato puede morir en una tasa de mortalidad del 65%. El 65% de sobrevivientes de encefalitis o infección diseminada con secuelas neurológicas solo es del 10%, y estos 10% de los recién nacidos con infección del sistema nervioso central tendrán un desarrollo casi normal. El pronóstico que tenemos para infecciones genitales por herpes tipo 2, las tasas de recurrencia por infecciones genitales por herpes tipo 2 varían mucho con el individuo y con la persona en el mismo sujeto. La reactivación de herpes tipo 2 facilita la reaplicación. El tratamiento antiviral disminuye, pero no elimina la posibilidad de recurrencia. Pronóstico en encefalitis por herpes simple. Las recurrencias de encefalitis pueden recurrir a tratamientos prolongados. Secuelas neurológicas son frecuentes, sobre todo en personas mayores de 50 años. ¿Qué quiere decirnos esto? De que a pesar que ha vivido toda su vida con herpes, las consecuencias sobre encefalitis o algún problema neurológico lo puede ver hasta sus 50 años, ya cuando está señor. El tratamiento suele durar de 21 días o más hasta eliminar el ADN del virus en el LCR. Pasamos a la prevención y control del herpes tipo 1 y tipo 2. Tenemos que la prevención, que la educación para la salud e higiene personal dirigida a reducir el mínimo de transferencia de material infectante. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos confiemos, usemos personal de salud, guantes, personas que saben que pueden tener la enfermedad, no propagarla y usar sus medidas de protección. Una medida de control podría ser que en el caso del herpes genital, al final del embarazo se recomienda cesárea o antivirales para reducir el riesgo de transmisión del bebé. Otra medida de control, se debe aislar a los pacientes con lesiones herpéticas graves, evitar su contacto en recién nacidos o niños con eczemas o quemaduras. Son personas más deprimidas. Al final, ya para terminar, como conclusión de todo el tema, tenemos que el virus del herpes simple tipo 1 y tipo 2 son patógenos comunes que causan infecciones recurrentes en la piel, en las mucosas, aunque herpes tipo 1 se asocia principalmente a infecciones orales y herpes tipo 2 se asocia a genitales. Ambos pueden afectar diferentes áreas según su transmisión. Pueden establecer infecciones latentes y reactivarse bajo condiciones por estrés, inmunosupresión, lo que hace difícil erradicar los antivirales, lo que hace difícil erradicar esta enfermedad, ¿verdad? Los antivirales reducen los síntomas, pero no eliminan el virus, siendo vital el diagnóstico temprano, especialmente en personas vulnerables. Controlarlo sigue siendo un reto médico, debido a su reacción, periódica. Eso ha sido todo, mi aportación. Muchas gracias.